Bueno, hace un tiempo comprendí que toda realidad es mental. Me gustaría explicar un poco este tema de que toda realidad es mental. En alguna medida reflexionando sobre los procesos de dirección de la vida, el ser humano como un hecho histórico y social, caí en cuenta de que en realidad, en general, las especies vivas tenían alguna característica física, algún aspecto físico que era el objeto central de su encaje en el proceso de la vida, de su importancia, que se destacaban por alguna característica física, por algo físico, observando cómo era el proceso hasta llegar al ser humano. Cuando llegué al ser humano me encontré descubriendo que no había en él ninguna característica física, ningún aspecto destacable en lo físico que fuera lo que le daba un carácter distintivo con relación al resto de las especies. Más bien, lo físico parecía ser el instrumento a través del cual aquello que sí era distintivo en él, como era la conciencia, se expresaba en el mundo. Es decir, la conclusión a la que llegué es que, en el caso del ser humano, era la conciencia lo distintivo en él. No era lo físico, era algo que no era físico, que tenía que ver con lo psicológico. Y la conciencia utilizaba el cuerpo como un instrumento de expresión en el mundo. Me pareció interesante la conclusión y creo que tiene que ver con esto de que toda realidad es mental. Reflexionando sobre la conciencia y el cuerpo como instrumento de proyección de la conciencia en el mundo, comprendí que en realidad el cuerpo era el instrumento a través del cual la conciencia transformaba el mundo y dentro del mundo transformaba el cuerpo, porque el cuerpo es en el mundo. Podríamos decir que el ser humano es una estructura de conciencia y mundo en sí mismo. Es una estructura que tiene ambos aspectos, el psicológico, el no físico y el físico. Siguiendo con la observación y la reflexión sobre esto, de que la conciencia a través del cuerpo transformaba el mundo, caí en cuenta de lo siguiente: todo lo que nos rodea, esta pared, la ropa que llevo puesta, los objetos, la mesa, todo lo que está al alcance nuestro en general, no existe como tal en ese estado en la naturaleza. Es en realidad naturaleza humanizada. El hombre ha tomado los elementos primarios que había en la naturaleza y los ha transformado en función de responder a sus necesidades, en función de responder a sus intereses. Observando entonces cómo el hombre había modificado el mundo en el que le tocó surgir como especie, y eso incluye su propio cuerpo, me pasó también comprender lo siguiente: ¿qué es lo que hace que de la madera surja la mesa, de la madera o del metal surja el caño, en este caso, la silla? ¿Cómo es que se produce ese proceso desde la madera a la mesa? Desde la madera, por dar el mismo ejemplo, a la silla. Lo que caí en cuenta y que me llevó a comprender que toda realidad es mental es que para que eso sucediera era necesario que previamente en la cabeza de un hombre se configurara la imagen de lo que él quería producir. Y a partir de que en su cabeza aparecía la imagen, recién se ponía en marcha a través del cuerpo para producir eso en el mundo. Es decir, cuando me refiero a que toda realidad es mental, lo que estoy diciendo es que previamente a la existencia en el mundo de todo aquello que el hombre transforma, hay una imagen previa en la conciencia humana que es la que se proyecta en el mundo. Y si ampliamos un poco más la comprensión acerca de que toda realidad es mental, podríamos decir
que en realidad lo que da existencia a los objetos del mundo es que haya una conciencia que los estructure como tal. Si no hubiera una conciencia que los estructure como tal, no existirían para la conciencia humana y por lo tanto no existirían para nuestra especie y por lo tanto no existirían. Independientemente del hecho fáctico, que no tiene ninguna relevancia si no es relativo a una conciencia que lo estructure. Hay ejemplos que podemos acudir en la historia relacionados con esto que estoy diciendo. No recuerdo si fue en el caso de Pizarro o en el caso de Hernán Cortés, que cuando llegaron a las costas de México o de Perú y desembarcaron de los barcos, los nativos del lugar veían que algo alteraba la línea del mar. Pero como no tenían imágenes previas que les permitieran comparar por similitud, por contigüidad o por contraste, no se daban cuenta que eso eran naves que habían traído esa gente que llegaba hasta ellos. Y entonces atribuyeron a esos personajes, a esos individuos que aparecían delante de ellos, la característica de divinos. Pensaban que eran dioses que habían bajado a la tierra. ¿Por qué? Porque no estructuraban que eso que veían en el horizonte eran los barcos en los que habían venido, probablemente de otro lado. Ese es un ejemplo claro de que si no hay una conciencia que estructure, no hay un objeto que exista en el mundo. No sé si esto aclara algo o lo confunde más, pero en todo caso es posible acceder, y en ese sentido invito a que la gente intente y haga sus experiencias, es posible acceder a la experiencia de comprender que toda realidad es mental, de modo tal que uno descubra que lo que le sucede porque uno así lo estructura, así lo comprende, así lo procesa. Y que muy distinta sería la vida humana si la gente comprendiera eso y en la educación que nos dan cuando somos niños, nos enseñaran a darle dirección a nuestro modo de estructurar la realidad para tener una mirada positiva, para tener una mirada constructiva y no que eso quedara librado al azar o a los estímulos que nos llegan del medio. Bueno, básicamente era esto. Un intento por explicar en palabras simples aquello que en mí es una comprensión profunda de que toda realidad es mental. Por lo tanto, el sufrimiento no está en los acontecimientos o en los hechos que suceden, sino que el sufrimiento está en el modo en que se los interpreta, en el modo en que se los mira, en el modo en que se los estructura. Trabajando sobre uno mismo es posible dejar de sufrir.